Esta historia comienza con Natsuo, un estudiante común que vive atrapado entre la rutina del colegio y un amor imposible. En los pasillos del instituto pasa el tiempo junto a sus amigos sin mayor sobresalto, hasta que la aparición de su profesora, Hina, cambia por completo el ambiente. Ella, con una actitud coqueta y poco apropiada para una maestra, termina dándole una palmada en el trasero a uno de los compañeros de Natsuo, y antes de marcharse la profesora deja en claro que jamás tendría algo con un estudiante. Pero a pesar de sus palabras, esas mismas frases quedaban grabadas en la mente del prota, que no puede evitar suspirar, completamente enamorado de ella. Para distraerlo de sus sentimientos, sus amigos lo invitan a un karaoke donde, según le prometen, habrá chicas dispuestas a pasar un buen rato con él. Y así es, el ambiente se llena de risas, bromas y canciones. Varias jóvenes se muestran alegres y juguetonas, pero entre todas se saca una que parece fuera de lugar. Su nombre es Rui, y a diferencia de las demás, no participa en los juegos ni busca llamar la atención. Se mantiene en silencio, observando desde un rincón con expresión distante. En un momento, de hecho, se aparta del grupo para servirse algo de beber, y ahí es cuando Natsuo, movido por la curiosidad, aprovecha. La sigue con la intención de entablar una conversación, y la chica le deja en claro que su actitud reservada no tiene ningún misterio. Simplemente es así, callada por naturaleza. La chica lo escucha con aparente desinterés, sin creer demasiado en sus palabras. Sin embargo, cuando Natsuo la observa con detenimiento, algo de su rostro le recuerda a su profesora Hina. Ella nota esa mirada y se incomoda bastante, pero en un giro inesperado, decide sorprenderlo con una propuesta tan repentina como atrevida. Con total calma le pregunta si quiere irse con ella, dejando claro que no busca amor ni una relación. Más tarde, sí chicos, ambos terminan en la casa de Rui. Ahí la joven le aclara que no lo eligió por atracción, sino porque notó que era virgen y pensó que sería un compañero adecuado para una experiencia sin compromiso. Natsuo, confundido pero también fascinado, acepta, y aunque el momento resulta torpe y bastante breve, como ustedes, marca un cambio importante para ambos. Cuando todo termina, Rui le dice que desde ese instante deben considerarse completos desconocidos. Para ella, eso solo fue un impulso, típico de mujeres. Al día siguiente, Natsuo no puede dejar de pensar en lo ocurrido, y en un intento de desahogarse, le cuenta todo a su mejor amigo. Fumiya, un chico de aspecto nerd y actitud sarcástica, le confiesa que no está enamorado de Rui, pero que siente una mezcla de inquietud y curiosidad, como si esa noche hubiera despertado algo dentro de él. Más tarde en la terraza de la escuela, mientras escribe su novela, Natsuo vuelve a encontrarse con Hina. Ella le pregunta cómo avanza su libro, recordándole que su sueño es convertirse en escritor. El muchacho le responde que todavía está lejos de terminarlo, pero que cuando lo haga, ella será la primera en leerlo. Hina le sonríe y le comenta que lleva un año trabajando como profesora y que ese tiempo no ha sido para nada sencillo. Natsuo nota que está desanimada e intenta ofrecerle su apoyo, pero ella se lo toma a la ligera, tratándolo una vez más como un niño. Antes de marcharse, eso sí, Hina le aconseja que no se ilusione demasiado, asegurándole que no siente interés por alguien como él, aunque también admite que le parece un chico amable y con buenas intenciones. Esas palabras ambiguas y contradictorias dejan a Natsuo aún más confundido. Al llegar a casa, Natsuo escucha a su padre conversando con alguien, pero prefirió no intervenir. Permaneció en silencio, sumido en sus pensamientos e intentando concentrarse en lo que escribía para su novela. Al día siguiente, buscando inspiración, subió al techo del colegio y ahí volvió a encontrarse con Hina una vez más, quien parecía un tanto melancólica. Ella atribuyó su tristeza a una telenovela conmovedora, pero Natsuo, cansado de sus evasivas, le pidió que fuera sincera. Le explicó que no le gustaban las mentiras y que realmente se preocupaba por ella. Sin embargo, la profesora respondió que no era nada importante y que, aunque lo consideraba un buen chico, había asuntos de adultos que él no entendería jamás. Aquellas palabras le hirieron profundamente, apagando el ánimo con el que había subido. Y antes de poder seguir hablando, el teléfono de Hina sonó, interrumpiendo la conversación y dejándolo una vez más en confusión. Esa tarde, al regresar a casa,
Natsuo se echó en la cama y repasó todo lo ocurrido. Entonces su padre entró a la habitación con una expresión seria y le contó que estaba pensando en volver a casarse. Natsuo, sin respuesta, reaccionó con desgano. Sin embargo, su padre intentó animarlo contándole que esa misma tarde conocería a su futura familia política. El muchacho apenas tuvo tiempo de asimilarlo cuando alguien tocó la puerta. Al abrir, su padre lo llevó hasta la entrada, donde Natsuo vio algo que lo dejó completamente paralizado. Las hijas de la prometida de su padre eran nada más y nada menos que su profesora Hina y la misteriosa Rui, la misma chica con la que había pasado la noche hacía nada. Durante la cena de presentación, la madre de las chicas, Tsukiko, se mostró amable y alegre, presentándose con educación. Natsuo, completamente fuera de sí, apenas logra articular palabras coherentes. Ante la surreal situación, mientras todos conversaban animadamente, él se limita a responder con frases cortas y nerviosas, intentando disimular su desconcierto. La cena transcurrió entre brindis, risas y conversaciones familiares. Ya más tarde, abrumado, Natsuo se excusó y salió al jardín, donde se encontró con Rui. Ella le explicó que apoyaba la nueva relación de su madre, pues la veía bastante feliz y no permitiría que un error del pasado, como lo ocurrido entre ellos, arruinara la oportunidad de su madre. Y sin darle tiempo a responder, se marchó, dejándolo solo con sus pensamientos. De vuelta en la casa, Natsuo observó a su padre tan emocionado que no tuvo el corazón para oponerse. Mientras lavaban los platos, le dijo que aceptaba su decisión, aunque no le había gustado que lo sorprendiera sin previo aviso. Su padre se mostró eufórico al oírlo y le explicó que en pocos días se mudarían todos juntos a una nueva casa. A partir de ese entonces viviría bajo el mismo techo que su profesora y que la chica que lo hizo debutar. Poco después, Natsuo le contó a su amigo Fumiya, quien quedó completamente confundido al escuchar semejante historia. Aún así trató de aconsejarlo con serenidad, diciéndole que debería dejar atrás a Hina y concentrarse en el presente, ya que ahora todos eran familia. Con el paso de la semana, la mudanza se concretó y la vivienda comenzó con risas y bromas incómodas. Hina, en tono juguetón, expresó su alegría por tener a Natsuo como hermanito menor, incluso bromeando con haber descubierto su escondite con revistas sospechosas. Pero esa confianza repentina no le causó gracia al muchacho, quien se sintió más incómodo que nunca. Más tarde, al encontrarse con Rui, ella le pidió que actuara como si nada hubiera pasado entre ellos dos. Aunque Natsuo intentó hacerlo, le resultó completamente imposible. Cada vez que la veía, recordaba aquella noche. Aunque sabía que debía olvidarla, su mente volvía una y otra vez a lo mismo. Por más que lo intentara, no podía fingir que entre ellos no había pasado nada. Una mañana, Natsuo bajó a la cocina y se encontró con una escena que casi le da un infarto. Su profesora Hina caminaba por ahí apenas cubierta con una toalla todavía húmeda del baño. La madre de Hina intervino de inmediato para regañarla por su descuido, mientras la mujer intentaba justificarse diciendo que en su antigua casa solía andar así sin problemas. Hina, algo mareada por las cervezas, se dejó caer en el sofá junto a Natsuo. Él intentó mantener la compostura, pero su mente se llenó de pensamientos sucios. La tenía tan cerca y a la vez era tan inalcanzable. Cuando vio que se quedó dormida, decidió despertarla para que fuera a su habitación. Sin embargo, mientras lo intentaba, ella murmuró su nombre medio dormida, lo que lo dejó completamente desconcertado. Justo cuando estaba a punto de darle un beso de despedida, apareció Rui, quien sin pensarlo dos veces le dio una patada a su hermana y la arrastró fuera del salón. Antes de irse, aclaró que la culpa no era de Natsuo, pues aquella no era la primera vez que su hermana hacía algo parecido. A la mañana siguiente, Natsuo llegó tarde a clases, despeinado y con expresión de zombie. Apenas tomó asiento cuando su amigo le comentó que había una nueva estudiante bastante bonita en el grupo. Al voltear, descubrió con su asombro que se trataba de Rui. Ella lo saludó con naturalidad, mencionando que había olvidado su almuerzo. Natsuo, temiendo que alguien sospechara su vínculo familiar, la llevó fuera del aula y le pidió que no hablara sobre su convivencia en casa. Rui entendió el mensaje, pero lo interpretó como una muestra de vergüenza hacia ella, por lo que se marchó sin decir nada y algo molesta. Los amigos de Natsuo, por supuesto, notaron la tensión entre ambos. Le preguntaron qué había pasado con aquella misteriosa chica con la que desapareció en el karaoke, pero él solo respondió que no fue nada importante. Más tarde en los pasillos se cruzó con Hina. Ella notó su aspecto desaliñado y le recordó que debían mantener en secreto su relación familiar dentro del colegio. Él lo aceptó, aunque aprovechó para preguntarle si recordaba algo de la noche anterior. Hina se mostró nerviosa, temiendo que le hubiese besado, pero él la tranquilizó asegurando
explicándole que no había pasado nada. Aliviada, la profesora prometió no repetir semejante descuido, terminando la charla con una de sus sonrisas coquetas que tanto lo descolocaba. Durante el almuerzo, Natsuo la vio comer sola y decidió acercarse. Le preguntó si prefería estar apartada por elección o si su forma de ser había espantado a los demás. Rui explicó que, al principio, sus compañeros intentaron hablarle, pero su actitud distante terminó alejándolos. Mientras ellos hablaban, notó que Natsuo tenía el cabello despeinado y, sin pensarlo mucho, se lo acomodó ella con mucho cuidado. Él comprendió entonces que no era una persona fría, sino alguien que tenía dificultades para relacionarse. Intentó ayudarla. Natsuo le preguntó si alguna vez había pensado en mejorar su comunicación. Ella respondió que no, que siempre había sido así, y le explicó que era todo lo contrario a su hermana. Entonces él le propuso un ejercicio: simular una conversación común entre un chico y una chica. Natsuo comenzó con una voz suave y algo torpe, lo que hizo que Rui lo mirara con sospecha, preguntándose si acaso le gustaban los hombres. Ay, que ella descolocó por completo al prota, quien entendió que entrenar con Rui no sería tan sencillo como había imaginado. La conversación entre ambos se volvió tan intensa que terminó en una discusión a gritos frente a toda la clase. Sus compañeros, lejos de molestarse, estallaron en risa y comentaron lo divertido que había sido ver a Rui tan expresiva. Por primera vez, la muchacha mostraba un lado más espontáneo y los demás notaron que, detrás de su carácter serio, solo necesitaba un pequeño impulso para abrirse a los demás. Esa misma tarde, ya en casa, Rui pidió hablar con Natsuo sola mientras ambos se bañaban. La excusa era absurda, pero el tono serio de su voz despertó la curiosidad del chico. Una vez dentro del baño, Rui fue directo al punto. Quería saber por qué había intentado besar a Hina la noche anterior. Natsuo se quedó paralizado sin comprender a qué se refería. Rui insistió creyendo que lo había hecho por lástima, quizás pensando que su hermana estaba triste por su ruptura, pero al notar que el tipo no entendía nada, prefirió no explicarle más. Se retiró en silencio, dejando a Natsuo confundido y con la sensación de que algo importante se le estaba escapando. A la mañana siguiente, sus padres reunieron a los tres hermanos para anunciar que irían al registro civil a formalizar el matrimonio. Desde ese momento, Hina quedaría a cargo de la casa y de la comida. Natsuo no supo si sentirse entusiasmado o temoroso por eso. No sabía si su profesora resultaría una gran cocinera o si el desastre estaba más que garantizado. Sin embargo, ayer la noche se sorprendió al ver una mesa perfectamente servida, llena de platos deliciosos, y elogió la comida sin dudarlo, creyendo que era obra de Hina. Pero esta, entre bastantes risas, le aclaró que la verdadera autora había sido Rui. Ella solo había ayudado con tareas menores, como calentar el agua o picar algunos vegetales. La revelación le provocó una mezcla de decepción y admiración por la otra chica. Esa noche Rui se fue a dormir temprano e Hina se quedó conversando con Natsuo en el comedor. Notó que el muchacho se veía tenso, así que decidió escucharlo sin juzgarlo. Él trató de preguntar por el exnovio de su hermana, pero ella evadió el tema diciendo que no valía la pena preocuparse por ello. En cambio, cambió la conversación y le preguntó si había algo en su apariencia que le incomodara. Natsuo, sin pensarlo demasiado, respondió que le gustaba su cabello liso porque nunca se le rizaba. Hina rió por la ocurrencia y en un momento torpe casi se cae al suelo. Natsuo logró reaccionar rápido y la sostuvo antes de que se golpeara. En el contacto, que fue tan repentino, ambos se quedaron en silencio y en ese momento el teléfono de Hina comenzó a sonar. Sí, era su ex. Tras una breve conversación, Hina dijo que debía salir un momento. Natsuo la observó marcharse sin poder decir absolutamente nada, sintiendo que algo no andaba bien. Pasaron las horas y al no verla regresar, se preocupó bastante. Al acercarse a la entrada de la casa, la vio volver lentamente, con los ojos apagados y la expresión vencida. Apenas podía hablar, y antes de que pudiera preguntar, alguien tocó el timbre. Ambos se quedaron congelados. Rui, molesta por el ruido, se acercó para abrir la puerta, solo para descubrir que eran sus padres quienes regresaban con un pastel en las manos para celebrar el matrimonio. La mente se relajó de golpe y todos compartieron la noche en familia. Más tarde todos se fueron a dormir. Natsuo permaneció despierto sin poder dejar de pensar en Hina. No entendía qué pasaba con ella, pero algo en su mirada lo inquietaba bastante. Al día siguiente, todavía confundido, trató de distraerse yendo a la cafetería donde trabajaba su amigo Fumiya. El encargado del local, siempre excéntrico, lo recibió con bastante entusiasmo mientras Fumiya le preparaba un tremendo cafezazo. Apenas lo vio, supo que algo le pasaba. Con paciencia le pidió que le contara todo, así que Natsuo, sin poder contenerse, terminó relatando todo lo que había pasado con Hina. Sus actitudes cambiaron
cambiante, las veces que lo vio desmoronarse y su sensación de que no estaba bien con su pareja actual. Fumiya lo escuchó en silencio y aunque no entendía su preocupación, también le recordó que debía tener bastante cuidado. Natsuo estaba demasiado involucrado en algo que no le correspondía y si seguía así podía salir lastimado, pero en el fondo ambos sabían que el muchacho no podía simplemente apartarse. Hina no era solo su profesora ni su nueva hermana, era, sin quererlo, la mujer que seguía ocupando cada uno de sus pensamientos durante todo el día. Para hacerlo entender, Fumiya decidió ponerle un ejemplo personal. Recordó varias noches de trabajo en las que mujeres hermosas acudían al bar a desahogarse por relaciones rotas o parejas que no los valoraban. Confesó que, más de una vez, deseó que esas chicas dejaran a sus novios y lo eligieran a él, aunque sabía que era un pensamiento bastante egoísta. Esa reflexión llevó a los tres, al encargado, a Fumiya y Natsuo, a recrear en tono de broma una escena melodramática sobre el típico galán que le roba la novia a otro. Incluso el dueño del local se unió al juego, volviendo el momento completamente delirante. Más tarde, ya camino a casa, Fumiya y Natsuo se toparon con una pareja que le resultó familiar, y al mirar con atención, Natsuo sintió que el suelo le temblaba bajo los pies. Era Hina, su profesora, acompañada de un hombre que se despedía de ella antes de subir a un auto. La imagen lo dejó completamente helado. No necesitó más para entender lo que pasaba. Esa noche, al regresar a casa, no pudo pensar en otra cosa. Dominado por la mezcla de celos y angustia, fue directamente al cuarto de Hina. Sin rodeos le preguntó si estaba saliendo con alguien. Ella intentó disimularlo, pero Natsuo no se dejó engañar. Repitió palabra por palabra lo que había escuchado cuando la vio con aquel hombre y la acusó de tener una relación con alguien comprometido. Hina, bastante incómoda, trató de frenar la conversación diciendo que un chico de su edad no podía comprender los problemas de los adultos y le pidió que no se metiera en sus asuntos. Pero Natsuo, cegado por la frustración, se acercó y la besó. Ella al principio quedó inmóvil del asombro, pero segundos después lo abofeteó con fuerza. Sin embargo, la tensión emocional los desbordó y tras un breve silencio, Hina terminó correspondiéndole el beso. La razón y el deseo se mezclaron en un instante caótico y cuando la confusión pasó, ella le pidió que se marchara. Dijo que lo mejor era poner distancia antes de que ambos terminaran haciendo algo de lo que se arrepentirían. Esa noche Natsuo se encerró en su habitación abrumado por lo que había hecho. Sentía rabia, vergüenza y tristeza al mismo tiempo. Al día siguiente su padre entró en pánico al encontrar una nota. Natsuo había decidido marcharse de casa. El chico se refugió en el apartamento de Fumiya, quien lo recibió con los brazos abiertos, aunque no sin bromas. Entre risas le preguntó si eso significaba que ahora él podía intentar conquistar a la profesora, provocando que Natsuo casi lo golpeara. Fumiya, con su habitual calma, lo detuvo y le recordó que no toda la vida era romance. Le dijo que podía transformar ese sufrimiento en inspiración, que todo buen escritor necesitaba un corazón roto para poder crear. A pesar del tono ligero de aquellas palabras, sí que lo marcaron y esa noche, mientras intentaba escribir, seguía recordando las frases de Hina, su mirada, su tristeza, e incapaz de concentrarse se acercó a la ventana y bajo la lluvia distinguió una figura con paraguas frente al edificio. Era Rui, parecía buscar algo o quizás a alguien. Al notar que él observaba desde arriba, levantó la vista y con expresión serena le dijo algo que lo dejó completamente desconcertado. Le preguntó si quería escaparse con ella. Natsuo bajó rápidamente para encontrarse con Rui y decidido a disuadirla de aquella idea impulsiva, intentó explicarle que escaparse solo complicaría aún más las cosas y que sus padres podrían alarmarse, pero justo en ese instante apareció la madre de Fumiya. Al verla con Natsuo, la mujer asumió lo evidente, pensó que él tenía una nueva novia. Natsuo, nervioso, trató de aclarar la situación explicándole el enredo familiar en el que ambos estaban, que su padre se había casado con su madre y a la vez su profesora ahora su hermana y por tanto ahora vivía con su crush y con la chica con la que había tenido su primera vez. Para sorpresa de ambos, la madre de Fumiya no pidió más explicaciones, solo le permitió quedarse ahí esa noche sin hacer demasiadas preguntas. Todo parecía tranquilo hasta que horas después Fumiya regresó a casa. Al abrir la puerta de su cuarto se encontró a los dos juntos. Armó un escándalo digno de telenovela y los gritos alertaron incluso a su hermana menor. Una vez todos se calmaron, Rui decidió contar toda la verdad. Explicó que sabía perfectamente que su hermana mantenía una relación con un hombre comprometido y que se había escapado con Natsuo para dejar claro que no aprobaba esa situación. Confesó también que en su momento intentó convencer a Hina de que no siguiera ese camino, pero su hermana le había respondido que no podía entenderla porque nunca había sido abrazada por alguien que realmente la quisiera. Rui admitió que no supo qué decirle porque era cierto, jamás había sentido algo así. Fumiya, sin entender del todo la atención, soltó un comentario
comentó algo desafortunado sobre lo que había ocurrido entre Rui y Natsuo aquella noche del karaoke. Ella se enfadó por un momento, avergonzada de que lo dijera frente a todos, aunque luego decidió no darle tantas vueltas. Natsuo con determinación dijo que no volvería a casa hasta que Hina terminara su relación con ese hombre. Como ambos hermanos compartían el mismo objetivo, comenzaron a planear una estrategia. Sin embargo, regresaron a su hogar para recoger algunas cosas, y ahí encontraron una escena inesperada. Sus padres estaban sentados en la penumbra con documentos de divorcio frente a ellos. Habían decidido separarse, convencidos de que su unión había causado que sus hijos huyeran del hogar. Natsuo los interrumpió rápidamente para tranquilizarlos, asegurándoles que todo se podía resolver, y la tensión bajó un poco. Incluso Hina, al verlo, no pudo evitar contener las lágrimas. Se desmoronó y le pidió perdón con voz temblorosa. Aunque los demás no entendían del todo por qué, finalmente la familia decidió permanecer unida, al menos por el momento. A la mañana siguiente, Natsuo se cruzó con Hina en las escaleras. Ella lo saludó con timidez, pero él la ignoró por completo. Ya no pensaba tolerar sus excusas. Más tarde reunió a Rui y le dijo que era hora de poner en marcha la operación. Durante las clases, ambos comenzaron a espiar discretamente a Hina. La seguían después de la escuela, revisaban los lugares donde solía ir y observaban cualquier movimiento sospechoso. Para la tarde pasaron siguiéndola, viéndola entrar a cafeterías, caminar por parques o esperar en una esquina, pero nunca encontraron al supuesto amante. Su vida parecía rutinaria y sin nada extraño. Con el paso de los días, incluso Fumiya se unió al plan, convencido de que descubrirían algo grande. Sin embargo, cuando finalmente la vieron reunirse con alguien, resultó ser una simple alumna que buscaba orientación sobre su futuro. Aquello desmontó por completo las sospechas. Hina no estaba cometiendo nada indebido. Su rutina era la de una maestra común y la relación secreta que tanto inquietaba parecía no existir. Fue entonces cuando Natsuo, agotado de tantas dudas, tomó una decisión. Esa noche, mientras Hina se duchaba, Rui decidió ejecutar un plan bastante arriesgado. Tomó en secreto el celular de su hermana con intención de hacerse pasar por ella y terminar la relación con su amante. La idea era sencilla: una llamada, unas pocas palabras y todo habría terminado. Cuando Natsuo la vio tan decidida, aceptó ayudarla, pensando que era lo mejor para poner fin a aquella historia de una vez por todas. La idea era sencilla: una llamada, unas pocas palabras y todo habría terminado. Cuando Natsuo la vio tan decidida, aceptó ayudarla, pensando que era mejor poner fin a aquella historia de amor. Ambos se sentaron uno al lado del otro, con el teléfono entre ellos. Rui marcó el número del hombre, pero apenas escuchó su voz al otro lado de la línea, se bloqueó por completo. Intentó hablar como su hermana, pero no consiguió decir nada coherente, y dominada por los nervios, colgó de inmediato. Instantes después, el teléfono volvió a sonar. Era él devolviendo la llamada. Natsuo le pidió a Rui que respirara y que solo dijera las palabras necesarias. Terminamos. Ella temblando contestó, pero el intento fue un desastre completo. Más tarde fueron al bar donde trabajaba Fumiya para contarle todo lo que pasó. El trío intentó buscar una alternativa más inteligente. Sin embargo, el dueño del lugar escuchó parte de la conversación y exigió que le contaran todo. A huevo chismecito. Natsuo y Rui no tuvieron más remedio que explicarle, y en ese momento el destino decidió jugarles una mala pasada. Hina entró al bar acompañada de su amante. El ambiente se volvió tenso al instante. Las miradas se cruzaron. Rui, tensa, quiso intervenir, pero Natsuo, impulsado por sus emociones, se levantó y le pidió sin rodeos que terminara la relación en ese mismo momento. Todos los presentes quedaron inmóviles, impactados. Además, Natsuo continuó, tomó al hombre por el cuello y comenzó a increparlo. Hina le rogó que se calmara, pero él estaba cegado por la rabia. El dueño del bar, alarmado pero curioso, intervino. Cuando por fin todos se sentaron, el hombre se presentó formalmente y dijo llamarse Shuji Urawa, y reconoció que estaba casado. Confesó que su relación con Hina había comenzado 2 años atrás y que, aunque parecía imposible de entender, ambos se amaban de verdad. Explicó que su intención siempre fue divorciarse y formalizar las cosas con ella, pero que el tiempo y las circunstancias lo habían complicado todo. Sí, claro, no hay quien te crea. Rui, con voz temblorosa, quiso saber quién había dado el primer paso, y Shuji admitió que fue él, reconociendo su culpa por haber arrastrado a Hina hasta esa situación. Afirmó que no tenía excusas, pero que nunca había jugado con los sentimientos de ella. El prota, furioso, lo enfrentó. Le dijo que considerar esa relación legítima era una burla y que no podía hablar de amor cuando su vínculo solo le causaba sufrimiento a todos. El hombre, en lugar de enojarse, bajó la mirada y admitió que sabía que lo que hacían estaba mal. Aún así, aseguró que lo que sentía
sentía por ella era real y que planeaba divorciarse lo antes posible. Incluso tuvo el descaro de decirle a Natsuo que buscaba su aprobación para seguir adelante con Hina. El prota no pudo soportarlo y le respondió con ira que lo único que estaba logrando era destruirlo emocionalmente. Las palabras encendieron aún más la escena. Hina, en medio del caos, no sabía cómo reaccionar. Antes de que toda la situación estallara, Rui, desesperada, tomó un vaso de agua y lo vació por completo sobre la cabeza de Hina. El silencio fue absoluto. Rui, al borde del llanto, salió corriendo del bar y Natsuo, sin pensarlo, fue tras de ella. Cuando finalmente la alcanzó en el parque, la encontró llorando desconsolada. Él, como habido, la abrazó y le agradeció por haber tenido el valor de hacer lo que hizo. Rui, entre lágrimas, solo logró decir que no soportaba ver cómo su hermana se destruía a sí misma y que todo lo que quería era salvarla. Por otro lado, Hina y Shuji paseaban con toda la calma al mundo como si no acabaran de arruinarle la existencia a medio cast. Durante esa caminata, Shu no podía ocultar su incomodidad con cierto muchacho que todos conocemos muy bien. La cara se le notaba y sospechaba que algo raro había entre él y su exnovia de la juventud. Ella, muy tranquila, intentó calmarlo y le aseguró que entre ellos no había nada más que un lazo familiar. Sí, ajá, lo que tú digas. Incluso reconoció que todavía tenía intenciones de seguir con su relación secreta. Pero él, firme y paternal, le lanzó un abrazo medio redentor, medio manipulador, diciendo que no se dejara arrastrar por alguien así. Irónico, considerando que lo único que le faltó fue decirle que solo se dejara manipular por él. Al amanecer, tanto Natsuo como Rui seguían con la batería emocional en cero. El drama reciente les había pasado bastante factura, y mientras desayunaban, Hina se acercó como si nada. Invitó a Rui a salir a comprar algo, pero ella no respondió, simplemente se fumó. Por su parte, Natsuo tenía una cita importante, iba camino al cementerio directo a visitar la tumba de su madre, y como era de esperarse, al estar ahí los recuerdos lo atacaron de frente. Revivió los días en el hospital, las sonrisas forzadas de su madre intentando animarlo y su deseo de que fuera fuerte, incluso cuando ella ya estaba a un paso del otro mundo. Minutos después aparecieron Rui e Hina con flores en la mano. Ambas se acercaron al prota y, en un silencio solemne, Hina aprovechó para confesarle que por fin había cortado todo lazo con Shuji. En ese momento, por primera vez en mucho tiempo, parecía que la vida le empezaba a sonreír al prota. Entonces ocurrió algo especial. Los tres se colocaron frente a la tumba de la madre del prota, y fue una escena simple pero con un simbolismo emocional potente. Pasaron los días y en la casa, las cosas volvieron a ese extraño estado de normalidad. Las hermanas retomaron sus peleas por tonterías a como debe ser. Camino a clase, Rui le preguntó al prota por qué se había fugado de casa, pero él, como buen hombre emocionalmente limitado, no supo qué decir y simplemente huyó. Más tarde en clase, Rui conoció a una nueva compañera llamada Momo, una chica amable y simpática y que incluso le regaló un peluche hecho a mano. Todo muy bonito, hasta que aparece el grupo de chicas odiosas de la clase. Una de ellas le arrebató el regalo a Rui y lo lanzó directo al basurero, advirtiéndole que Momo era una chica fácil, las que van detrás de cualquier tipo. Pero Rui no se quedó callada, fue directo al tacho, recuperó su peluche y dejó claro que si quería hacerse amiga de Momo, eso era solo asunto suyo. Así se habla. Antes de salir del cole, Momo volvió a acercarse y le regaló otro peluche, esta vez con forma de Rui. Ok. Esto se puso demasiado turbio, pero digamos que fue con cariño. Luego ambas caminaron juntos a casa y en medio de un helado, Rui soltó la pregunta del millón, que si es cierto que había estado con tantos chicos. Momo, sin ningún filtro, respondió que probablemente sí, que ya iba por unos 30, pero aclaró que no fue por gusto, siempre le tocaban tipos tontos. Sí, claro, ya te creímos. A pesar de su revelación, Rui decidió mantenerse firme y seguir siendo su amiga, porque más allá del pasado, vio a alguien que solo necesitaba un poco de afecto sincero, y con eso se volvieron inseparables. Días después, ambas entraron a una librería tras las clases, y como si el destino lo escribiera, un guionista adicto al drama, ahí estaba Natsuo. Momo apenas lo vio, sí, se presentó de forma muy coqueta, claramente apuntando al número 31 de su historial. Mientras Rui y Momo hojeaban los libros, Natsuo intentó ser cordial, pero la vibra rara estaba en el aire. Al salir del local, el destino, otra vez, intentó intervenir cuando una bicicleta apareció de la nada y casi arrolla a Momo. Pero el buen prota, como buen prota, se lanzó a salvarla justo a tiempo. Luego de salvarla, Natsuo simplemente se fue a casa, sin imaginar que acababa de activar una nueva ruta romántica en esta historia. Mientras tanto, Rui se dio cuenta de algo preocupante.
porque su amiga ya estaba completamente enamorada de su nuevo hermanastro. Esa noche, mientras se bañaba, Rui recordó el momento exacto en que Momo le había tomado del brazo para preguntarle si realmente podía salir con él. Aunque a Rui no le gustaba la idea, no quiso interponerse y simplemente respondió que eso dependía de ella. Al día siguiente, Rui cayó víctima de una tremenda gripe y tuvo que quedarse en cama. El encargado de cuidarla no sería nadie más que el propio Natsuo, y no lo hizo por compromiso. Se quedó con ella toda la noche y todo el día, vigilando su fiebre, llevándole medicina y mostrando lo caballero que es a pesar de todo lo que pasaba. Ya un poco más recuperada, Rui se animó a hablar y le confesó a Natsuo que Momo estaba feliz de conocerlo y que incluso ya se estaba enamorando, pero también reveló que eso le provocaba una presión en el pecho difícil de ignorar y de explicar. Le preguntó si estaba enamorado de alguien, pero justo cuando él iba a responder, su estado empeoró bastante, así que el momento quedó en suspenso. Un poco más tarde, con Rui ya mucho mejor, sus padres le agradecieron a Natsuo por cuidarla, un chico que a veces podía valer oro. Mientras caminaba solo hacia la escuela, Natsuo se cruzó con Momo, quien sin perder ni un segundo le dio su número de teléfono. Esto fue visto por sus amigos, quienes no tardaron en meter cizaña. Todos empezaron a soltar lo que ya era Vox Populi. Momo tenía ya cierta famita. Uno incluso confesó que ya había tenido algo con ella. A pesar de todo, Momo seguía intentando conquistarlo. Le compraba comida, lo trataba con dulzura y un día le confesó directamente que le gustaba. Explicó que prefería ser honesta y tirarse el ruedo antes de quedarse con la duda. Pero Natsuo, aunque se mostraba bastante cordial, se notaba distante. En realidad, seguía pensando en Ina. Al ver esa tristeza en su rostro, Momo fue directa y lo invitó a su casa. En el departamento, Momo se mostró cariñosa además y le robó un beso. Estaban a punto de pasar a cosas de mayores, pero justo en ese momento sonó su celular. Era un mensaje de la mismísima Rui preguntándole si volvería a casa para la cena. Al contárselo a Momo, ella le confesó que nunca supo lo que era cenar en familia, y el comentario lo golpeó a él en el corazoncito. Justo cuando parecía que la cosa se calentaba de nuevo, Natsuo notó que Momo tenía heridas en la muñeca. Eso cambió el ambiente por completo, y preocupado, prefirió irse, pero no para huir, sino para comprar comida y volver a cenar con ella. Durante esta cena improvisada, le dijo que si algún día se sentía mal, podía contar con él y podía llamarlo. Esa simple muestra de empatía fue más valiosa para Momo que cualquier tipo de confesión. Según le contó, muchos habían notado sus heridas, pero nadie jamás se había interesado en ayudarla, solo él. Al día siguiente, Natsuo se encontraba leyendo tranquilo en la azotea cuando apareció Kiryu, el nuevo profesor de lengua. Al notar el libro que tenía entre las manos, lo elogió por leer, algo raro entre los adolescentes adictos al celular. Además, mencionó que conocía al autor de esas novelas ligeras y bromeó con que tenía gustos similares. Todo bien hasta que se acercó demasiado. El tipo era amable, sí, pero había algo en su aura que no terminaba de cuadrar. Y hasta aquí vamos a dejar esta parte del resumen. Espero que te esté gustando este anime que empezó un poco turbio, pero como que se va componiendo. No olvides de dar tu like, suscribirte, comentar y por supuesto ver los videos que te estoy dejando en pantalla, que estoy seguro que te van a encantar.